Hola, soy Galanmon, XD, y quise hacer un video propio para explicar algo que repetidas veces escucho y causa muchos malos entendidos, es por eso que hago mi primer video y espero les guste. ¿Qué son las imágenes y qué son los ídolos? Bueno, primero, analicemos el contexto de la Biblia para ver, qué es lo primero que se nos dice con respecto a este tema. Evidentemente me refiero al versículo primatezcamente repetido por los protestantes, me refiero al del Éxodo, en el que Dios prohíbe las imágenes de lo que haya en el cielo y en la tierra. Esto interpretado por los protestantes significa que no se pueden ni se deben hacer imágenes de Cristo, de los ángeles, de María o cualquiera que sea o haya sido de este mundo como los santos difuntos. Y se supone, a pesar que no diga eso, que se refiere solo a las imágenes religiosas, a pesar que sean ellos los que se opongan a las imágenes, pero sean ellos los que ponen sus propias imágenes en sus discos, libros y páginas de perfil de Facebook. Pero veamos lo que dice la cita en cuestión, para lo cual, a lo largo de todo el video usaré la misma versión de la Biblia usada por los protestantes. Y dice así: No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20, del 4 al 5. Como vemos, Dios habla de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, pero la misma Biblia da una explicación distinta de lo que ellos dicen que la cita se refiere. Veamos el siguiente pasaje. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Deuteronomio 4, del 16 al 19. Claramente nos dice la cita que se refiere a figuras de animales aéreos, terrestres y acuáticos además de figuras humanas combinadas con las anteriores. Entonces, no es como nos dicen los protestantes, sino más se refiere a los dioses egipcios, XD, que eran representados por formas zooantropomórficas de animales de aire, tierra y agua, resultando obvia la advertencia, puesto que el mismo Israel estuvo 400 años en la tierra de Egipto, donde se había acostumbrado a adorar también a esos dioses. Pero regresemos al punto, les mostraré a lo que se refiere la Biblia cuando habla de los ídolos y juzguen por ustedes mismos si es que las imágenes católicas se ajustan o no a las descripciones siguientes. Recordemos que la palabra de Dios nos dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7, 24. Así que juzguemos con criterio y no dejándonos llevar por las apariencias. Primero, la adoración era destinada literalmente a las estatuas de sus dioses. Los ídolos no eran simples imágenes, sino que eran literalmente dioses fabricados por las personas, hechos de distintos materiales, y la adoración era destinada literalmente a esos objetos. Veamos los siguientes versículos. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Daniel 3, 7. Aquí claramente habla de postrarse para adorar a la estatua, que era considerada el Dios mismo, a lo cual evidentemente el profeta Daniel se negó rotundamente. Sigamos viendo el libro de Daniel. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Daniel 3, 10. Nuevamente, se especifica que la adoración es destinada a la estatua, postrándose a ella para adorarla, para adorar a ese objeto sin vida y considerado un dios, pero sigamos analizando y comprobando que ese objeto que recibía adoración en sí mismo era lo que lo hacía un ídolo. Vamos ahora al libro del Éxodo. Entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Éxodo 32, 31. Literalmente, se habla de fabricar dioses para que, entre comillas, guíen al pueblo. Vamos ahora al libro de los Reyes. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Asera, como había hecho Acab rey de Israel.
y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. 2 de Reyes 21, 3. Dice, rindió culto a aquellas cosas. Más explícitamente, habla de que esas cosas, esos objetos, esas estatuas reciben adoración, porque literalmente eran considerados dioses. En muchos otros pasajes de la Biblia se habla también de destruir las imágenes de otros dioses, como el de Asera, pero a diferencia de las imágenes mandadas a hacer por Dios mismo, como la serpiente de bronce en Números 21. Del 8 al 9, los querubines del arca en Éxodo 25. Del 17 al 22, los ratones de oro en Primera de Samuel 6. Del 5 al 11, etc., pero algunos dirán, para el caso de la serpiente de bronce. Sí, pero la serpiente de bronce fue mandada a destruir después, demostrando que las imágenes no se deben usar y deben destruirse, puesto que esto es agradable a Dios. Esta es una interpretación superficial que no analiza los hechos, puesto que fue Dios mismo quien mandó hacer la imagen de la serpiente en el libro de Números, y luego esta fue destruida. Veamos el pasaje del libro de los Reyes, y dice así. Él quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de Asera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. 2 de Reyes 18, 4. Como se ve en el pasaje, la imagen efectivamente fue destruida, pero lo fue cuando esa imagen se volvió un ídolo, es decir, la idolatría se cometió no cuando Dios mandó hacer la imagen, o cuando Moisés fabricó una imagen, sino cuando el pueblo hizo de esa imagen un ídolo, porque hasta antes de eso, todo estaba bien, pero el pueblo acostumbrado a los dioses animales de los egipcios cayó en adorar otra vez un animal y tuvo que ser destruido porque esa imagen recién violaba la prohibición de Dios en el Éxodo, el cual prohíbe las imágenes en cuanto a ídolos. Bueno, sigamos con el tema. Eran imágenes que pertenecían a otros dioses y destinada a honrar y dar gloria a otros dioses, como Asera o Baal, y por eso es que fueron mandadas a ser destruidas junto con sus culturas y altares. Segundo, se creía que tenían espíritu dentro. Veamos el Antiguo Testamento para ver que literalmente, las personas paganas de esa época pensaban que esas estatuas eran los mismos cuerpos fabricados donde residían los espíritus de sus dioses falsos. Veamos el libro de Habacuc. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, ¿para qué haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2. Del 18 al 20. Dice claramente en el versículo 20, que no hay espíritu dentro de él, puesto que literalmente se pensaba ello. Ahora, nadie es tan estúpido para pensar que una imagen siente, o huele o escucha, pero en ese tiempo era algo común, y es por ello pasajes como el esgrimido enérgicamente por los protestantes, me refiero al Salmo 115, puesto que él mismo habla de que esas estatuas tienen oídos pero no oyen, ojos pero no ven, por lo mismo que se pensaba que tenían espíritus dentro. Sin embargo hay otros que leen pasajes como el de Salmo 115 y dicen así. Tienen ojos pero no ven, oídos, pero no oyen, ¡pay! Son las imágenes. Interpretando la Biblia como si fuera una adivinanza y no escudriñando el contexto para saber a qué se refería cada pasaje. Pero sigamos con el punto. Veamos lo que dice Jeremías. Todo hombre se ha infatuado, y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Jeremías 51, 17. Nuevamente, habla que esa escultura no tiene espíritu alguno, puesto que los idólatras de esa época pensaban que tenía espíritu dentro e incluso que hablaban y enseñaban, cosa que ahora explicaremos. Veamos qué sigue diciendo Jeremías sobre esto. Todo hombre se embrutece, y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella. Jeremías 10, 14. Nuevamente, dice que no tienen espíritus, como insiste el Salmo 115, que tienen ojos pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, etcétera, etcétera. Tercero, se les construían templos a esos falsos dioses estatuas. Veamos la referencia que nos da el libro de los Reyes sobre los templos construidos para adorar a esas estatuas. Y sacaron las estatuas del templo de Baal, y las quemaron. Y quebraron la estatua de Baal, y derribaron el templo de Baal, y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. 2 Reyes 10. Del 26 al 27. Se menciona, por ejemplo, el templo de Baal, el cual era construido para adorar a esa estatua y hacer todo tipo de conductas pecaminosas, como ahora veremos.
Veamos ahora el libro de los jueces. Y saliendo al campo, vendimieron sus viñedos, y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelech. Jueces 9, 27. Nuevamente, se menciona que esos dioses tenían sus propios templos, de la misma forma que ahora construimos templos para Dios y dedicados a Él. Cuarto, se juraba por ellos. Dios explícitamente había prohibido jurar por esos falsos dioses, veamos el libro de Josué. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Josué 23, 7. Puesto que jurar era reconocer como superior o por lo menos igual por lo que se jura, esto constituía una ofensa, veamos un ejemplo de esto. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, Hebreos 6, 13. Pablo mismo especifica y relaciona que el juramento era referido a algo que se reconoce como superior a uno mismo, es por esto que el jurar por esos falsos dioses constituía una ofensa grave. Quinto, se les hacían sacrificios humanos. Una de las grandes diferencias entre ídolos e imágenes, era que los ídolos recibían sacrificios humanos y más específicamente, de niños, veamos lo que nos dice el libro de los Salmos. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Salmo 106, 38. Veamos lo que dice Jeremías. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Jeremías 7, 31. Veamos otra referencia que nos hace Jeremías. Porque me dejaron, y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Jeremías 19. Del 4 al 5. Literalmente, las personas que adoraban a estos dioses falsos, mataban a sus propios hijos quemándolos en el fuego como ofrenda de sacrificio, siendo esta una de las mayores razones por la cual Dios abominaba no solo a estos dioses falsos, sino todo aquello que se relacione con ellos, mandando a destruir todas sus imágenes, templos, pueblos, altares, sacerdotes, etc. Sexto, conductas sexualmente abominables. Este tipo de conducta era considerada en sí misma un signo de adoración a esos dioses falsos, puesto que formaba parte del culto a ellos. Veamos lo que nos dice el Éxodo sobre esto. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Éxodo 34. Del 14 al 17. Ahora, juzgue usted si son las imágenes que usted puede ver en los templos como nos lo dice la Biblia según lo que la Biblia define y no como lo que los protestantes definen, usado en citas como la de Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5. Del 19 al 21. Ignorando la importancia de entender a lo que Pablo se refiere y definiendo ellos lo que es idolatría. Es decir, ellos citan las partes de la palabra que condenan la idolatría, pero el concepto que usan es el suyo propio, no el que Pablo usa sobre lo que es idolatría. Para Pablo la idolatría no es lo que los protestantes nos quieren hacer creer, sino algo distinto. Veamos el libro de Colosenses. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3, 5. Aquí Pablo menciona y define a la idolatría como todo lo terrenal, todo lo que tenemos en nuestro corazón que reemplaza a Dios en nosotros. Pablo define como idolatría a la fornicación, a la impureza, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos, pero sigamos viendo.
Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Efesios 5:5. Acá Pablo menciona una serie de características que definen a un idólatra, es decir, la fornicación, la inmundicia y la avaricia, como él mismo menciona en Colosenses 3:5, pues para Pablo la idolatría no es ni fue doblar la rodilla delante de una estatua, sino algo más profundo, puesto que para pensar que la idolatría es arrodillarse delante de una estatua, habría que pensar que la adoración es una posición física del cuerpo, un gesto externo. A ver, me pregunto dónde dice Pablo, desháganse de las imágenes, porque es idolatría. Todas las veces que los protestantes citan las partes de la Biblia en el Nuevo Testamento en las que se condena la idolatría, es la idolatría según lo que Pablo define, no según lo que ellos definen como idolatría. Pareciera que son los protestantes los que paran obsesionados con las imágenes que los mismos católicos que son quienes las fabrican. Dios los bendiga y ya nos veremos en otro video. Para más información sobre temas de fe, no se olvide de visitar nuestra página de Facebook, Defensa Católica. Dios los bendiga.